el mi, hay que contraerlo o hay que reducir el valor. Es decir, otra vez, recordemos que una cosa es la suspensión y otra es la resolución. ¿Sí? La suspensión en este caso es la cuarta. Entonces, el intervalo suspendido lo vamos a reducir, lo vamos a compactar. Es decir, vamos a reducir a la mitad su valor y lo vamos a volver a una negro. Correcto. Al reducir este valor, nos queda esto, ¿no? Es decir, tenemos un silencio en medio. Nos queda, hay un espacio vacío, que es lo equivalente a un tiempo o a una negra. En este espacio vacío es donde se va a dar la ornamentación, sea cual sea. Es decir, los 4 tipos de ornamentación se dan en este valor, en este tiempo que estamos dejando vacío al compactar la suspensión. ¿Sí? Entonces, ese procedimiento es básico para cualquier tipo de ornamentación. Entonces, bueno, lo primero sería, y de hecho voy a copiar la misma acá, un poco para que podamos ir comparando. Aquí ya la voy a copiar directamente con la negra para no estar borrando. Entonces, bueno, lo primero es, o sea, las que me interesan más son las ornamentaciones de corcheas. No es porque sean mejores que las otras, simplemente ahorita vamos a hablar de por qué una es obligatoria particularmente. O sea, simplemente síganme con este orden, ¿no? Empezando por las corcheas, lo primero sería bordado inferior sobre la nota de resolución. Y aquí podrían pues hacer dos cosas. O aprender el dibujo y olvidarse del nombre, o aprender el nombre que les está describiendo cómo es la ornamentación. Si el nombre es bordado inferior sobre la nota de resolución, pues tal cual se lo está diciendo, es decir, nuevamente ubicar que esta es la suspensión, esta es la resolución. Entonces, sobre esa nota, que es la resolución, en este caso es un re, hacer un bordado. Y eso sería el primer tipo de ornamentación. ¿Sí? Otra vez, esto es bordado inferior sobre nota de resolución. ¿Sí? El otro tipo de ornamentación con corchea es bordado superior sobre la nota suspendida, es decir, totalmente lo contrario. Ubicar que esta es la suspensión, esta es la resolución, por tanto vamos a tomar la primera, es decir, el mi, porque esto es un bordado sobre la nota suspendida, y entonces hacer un bordado superior. Y ya está. Entonces esto es bordado superior sobre nota suspendida. ¿Todo claro? Maestro, me falló un poco el internet hace ratos. Dijo que la ornamentación es solo para cuando tengamos una disonancia. Es obligatorio en las disonancias y opcional en las consonancias. Ok. Sí, o sea, esta es la primera y esta es la segunda. ¿Algo más? ¿Quién más? ¿Todo bien? Sí. ¿Hay Lo estoy copiando. alguna condición con esta ornamentación? Ninguna, Ah, digo, sí. A ver, dime, William, termina. sobre lo que queda pues entre las verticalidades. No, ninguna. O sea, de hecho, podrían ni siquiera cifrarlo, bueno, tentativamente, ¿no? Eh, es difícil que les vayan a quedar, no les pueden quedar paralelismo, ¿no? Porque estamos en un mismo compás, estamos respecto a la misma nota del canto escribo. Entonces no hay paralelismos. Y cualquier manejo de la disonancia realmente es, pues no importa, porque para estar en tiempo débil y están bordados conjuntos, son bordados.
Entonces, cualquier posible disonancia que hubiera se estaría manejando bien, ¿no? Quizá el único problema habría es si la ornamentación llega a tocar el unísono, pero si toca el unísono es porque algo está mal, ¿no? Entonces, realmente no hay ninguna, vamos a decir, ninguna restricción, salvo, y esto sería importante destacar, la cantidad de corcheas. Es decir, voy a volver a hacer énfasis en lo mismo de hace unos minutos. La ornamentación es lo último que se hace en el ejercicio. Es decir, una vez que acabaron el ejercicio de quinta especie y que ya está todo terminado, entonces ornamentan. No van a ornamentar sobre la marcha. Ornamentando sobre la marcha se van a equivocar y les va a quedar mal. ¿Ok? Primera y última advertencia al respecto, no lo hagan sobre la marcha. Entonces, la única posible restricción respecto a esto sería, por ejemplo, no sé. ¿Es bordado inferior sobre nota de qué? Bordado superior sobre la nota suspendida. Inferior lo mismo, ¿no? No, bordado inferior sobre la nota de resolución. Nota de resolución y esta es nota suspendida. Bueno, les decía que, por ejemplo, suponiendo que tuviéramos un ejercicio así, no sé, es un ejemplo, ¿no? Es decir, ah, que yo tuviera aquí esto, es decir, que yo tuviera una suspensión de cuarta que se mueve a tercera especie y ya estoy utilizando un par de corcheas dentro de tercera especie, yo no podría utilizar aquí una ornamentación con corcheas, porque si recuerdan, la regla básica de las corcheas es que solo puede haber un par por compás, ¿no? Entonces, si yo ya tengo ocupado el par de corcheas por la conducción de una tercera especie, entonces no puedo utilizar las ornamentaciones con corcheas dentro de la cuarta. Tendría que utilizar ornamentaciones de negras, que son las que vamos a ver ahorita. Entonces, pero esa sería la única restricción, que es un poco, pues digo, no quiero decir obvia, ¿no? Pero es una cuestión de observación. Simplemente si ya hay corcheas no puedo meter otro par y ya está. ¿No? Sería tal vez la única restricción. Entonces, pero bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Sí. No, No, se refiere a la nota que va a sí, o abordar. sea, aquí el bordado está aquí, y en este caso el bordado está acá. Sí, es simplemente eso. Digo, evidentemente en el siguiente compás va a haber la misma nota porque está ligado, ¿no? Pero eso es indistinto para eso. Bien. ¿Algo más? Sí. Sí, son cambios de registro, pero calmaos. Eso cuando estemos en en tres voces. Acá no es muy necesario todavía. ¿Algo más? ¿Con esto es todo bien? Es, son las únicas, ¿verdad? No, hay otras dos. O sea, bueno, con corcheas son las únicas, sí, pero de Ajá, con corcheas me refiero. corcheas son las únicas. Sí, correcto. Entonces, pues luego tendríamos eh, las siguientes, ¿no? Ok, entonces vamos a poner el mismo ejemplo. Bien, entonces
casi lo mismo, ¿no? Entonces la idea es que aquí vamos a ornamentar con negras. Hay dos. La primera y la más sencilla de todos es la anticipación, que es simplemente, no sé si, bueno, ya vamos a, en algún momento hablamos un poquito de esto brevemente, sobre anticipación y retardo, no sé si lo recuerdan, cuando empezamos a hablar de cuarta especie, ¿no? Decíamos, una cosa es una anticipación y otra cosa es un retardo. En este caso, lo que hay que hacer es simplemente, lo dice su nombre, anticipar, es decir, ubicar cuál es la nota de resolución. Otra vez, esta es la suspensión, esta es la resolución, y anticiparla o adelantarla. Y la manera de hacerlo es simplemente ponerla en el... ponerla antes, ¿no? Es decir, simplemente hacer esto. ¿Sí? Poner, o sea, poner la misma nota desde antes, anticiparla. Así de simple, así de sencillo. No tiene nada, no tiene ninguna ciencia ni nada muy complejo. Y en el otro caso, lo que tenemos es un salto consonante. El salto consonante es algo parecido, no igual, pero algo parecido a la nota de adorno. Recordarán que decíamos que, bueno, un bordado es estar en una nota X y movernos por grado conjunto hacia arriba o hacia abajo y volver hacia la misma nota, ¿no? En el mismo sentido, una nota de adorno era estar en una nota X y movernos a otro lugar por salto y regresar a esa misma nota. ¿Sí? Y yo siempre les hice mucho énfasis en decirles, o sea, hice mucho énfasis en decir, tenemos que volver siempre a la misma nota, si no, no funciona. ¿No? Porque si no, no es doble bordado, si no, no es nota de adorno. Bueno, el salto consonante es precisamente lo contrario, es decir, estar en una nota, en este caso la suspensión, tener otra nota, que es la anticipación, y hacer un salto consonante entre ellas. Entonces, no es que vamos a volver hacia la misma nota, porque obviamente una es la resolución y otra es la suspensión. Simplemente es tener un salto, un adorno, como si fuese eso, como si fuese una nota de adorno, pero en lugar de que regrese al mismo punto, va a regresar, o sea, va a llegar a la otra nota. Es decir, normalmente funciona con suspensiones un poco más abiertas, normalmente. Es decir, vamos a suponer que yo tuviese acá, por ejemplo, esto, séptima que resuelve a sexta. Entonces aquí, por ejemplo, un salto consonante podría ser perfectamente, por ejemplo, la quinta. O sea, bueno, la quinta lo que estaría haciendo es salto en un lugar, o sea, voy a cambiar de color, salto hacia una nota y hacia la otra grado conjunto. No, aquí no está funcionando propiamente como un salto consonante porque necesitamos que haya dos saltos. ¿Sí? Esto va a sonar más como una especie de apoyatura o una nota ajena. Tiene que haber saltos en ambas. Pero no deja de ser un adorno, ¿no? Claro, no deja de ser un adorno, pero debe ser consonante. Ese sí debe ser consonante. Eso no es como los otros que no importaban, ¿no? Por eso se llama salto consonante. Entonces, probablemente el más obvio sería este, ¿no? Porque así tenemos un salto y aquí tenemos otro salto. ¿Sí? No tiene igual tampoco. O sea que primero que nada tiene que ser consonante y después tiene que tener una resolución por salto. Pues es que no hay resolución propiamente, es simplemente porque es un adorno, ¿no? Para que hubiera una resolución tendría que ser algo estructural. De preferencia sí, pero pues sí, digamos que sí. Sí, es decir, porque el salto de cuarta melódicamente es consonante, ¿no? Entonces no pasa nada. Maestro, ¿pueden mover un poquito la pantalla para que se vea C? Para tomarle screenshot, gracias.
Entonces, y bueno, ¿no? Ya, gracias. Sí, de nada, esto es salto consonante. ¿No? Y ya está, digo, es decir, la forma correcta de hacer, bueno, un poco más sobre esto del salto consonante, la forma correcta debería de ser alternar las direcciones. Con esto quiero decir que dense cuenta, digo, es lo mejor, pero no es necesario, es lo mejor. Es decir, dense cuenta que lo que hay aquí es un movimiento descendente, ¿no? Entonces lo correcto debería de ser empezar o sea, que el salto fuese descendente y ya luego subiera. ¿Sí me explico? Es decir, que el salto consonante empiece en la dirección en la que se está moviendo la suspensión. ¿Sí? Debiera de ser lo correcto. En algún momento puede ser al revés, pues sí, pudiera ser. Es decir, no hay mucho, por ejemplo, el libro no precisa nada especial respecto a esto. O sea, es decir, ¿qué nos impediría que aquí, no sé, por ejemplo, hiciéramos esto, ¿no? Es decir, un salto consonante hacia la sexta y bajáramos hacia la tercera. Pudiera ser, pero si se dan cuenta, la conducción se ve, aparte de que se ve un poco extraña, cuando lo escuchen, cuando hagan los ejercicios, van a ver que no suena tan satisfactorio. Es decir, en este caso, concretamente de cuarta a tercera, quizá sería preferible, pues, o la anticipación o los bordados, ¿no? No tanto este salto de sexta. Porque hacer un salto hacia abajo desde la cuarta no se puede, porque la consonancia que sigue eh, es decir, la consonancia más próxima inferior hacia la cuarta es la tercera, que es la nota de resolución, entonces no podría ser esa. La siguiente es el unísono, ¿no? Y el unísono tiene que entrar por saltos del grado conjunto, en este caso no se cumple, entonces no podríamos tener esta lógica de que hacia donde se mueve la suspensión empieza el salto, ¿no? Entonces, aquí tal vez no es que sea una restricción, simplemente un poco habla de conducción. Hay que tratar, dentro de lo posible, de que el Diga más salto... como estética, entonces eso. ¿Cómo qué, perdón? Como estética. Pues más, Para que yo sea no un poquito llamaría más. sino conducción, ¿no? Simplemente es conducción de voces. Maestro, entonces, por ejemplo, en este ejemplo de cuarta, tercera, no se puede cruzar del unísono, ¿no? O sea, sé que no se No, puede porque tampoco ya hacer unísono, pero tampoco se puede cruzar el salto porque no, sería porque ya de cruzamiento. cruzamiento de voz. Por el cruzamiento, perdón. Ok, y entonces solo en esos casos preferimos el salto hacia arriba o es opcional. Ujú, sí, exacto. O sea, digo, yo, por ejemplo, yo particularmente no haría salto para arriba. Yo haría otro adorno, ¿no? Ahora, si no hay escapatoria y tenemos que hacer el salto por alguna razón, por alguna instrucción o por lo que sea, pues entonces, bueno, hacemos el salto para arriba. Y ya, ¿no? Pero por eso les digo, normalmente funciona con suspensiones un poco más abiertas. ¿Alguien más iba a preguntar algo o ya está? Siempre funciona con saltos, es decir, no se puede, o sea, lo que pasó en el ejemplo de hace rato que fue un salto y salió por grado conjunto. Ajá. ¿Sí se Después, puede hacer así? yo creería que es mejor hacerlo los dos por saltos. Es lo que les digo, porque es más parecido a una nota de adorno, ¿no? Al tener un grado conjunto, yo pienso que ya o sea, ya cambia un poco el carácter del adorno, ¿no? Ya empezaría, digo, no puede ser una apoyatura propiamente, porque la apoyatura es un adorno que está en tiempo fuerte, es la única nota general armonía que se da en tiempo fuerte, pero sí hay algo un poco raro, ¿no? Es decir, podría parecer tal vez, no es una nota de escape tampoco, ¿no? Pero ya cambia un poco el tipo de ornamentación que es. Entonces yo diría que lo mejor es que haya saltos en ambos casos. ¿Algo más? Bueno, entonces dense cuenta que lo que estamos haciendo aquí, o en los 4 ejemplos, lo que hicimos fue ornamentar suspensiones disonantes. ¿Ok? Y esto es muy importante, dense cuenta de lo siguiente. Las 4 tipos de ornamentaciones funcionan para ornamentar suspensiones disonantes.
no hay ninguna restricción, salvo lo que platicamos ahorita del salto consonante, que podríamos conducirlo bien con la dirección del salto. Pero no hay restricciones. Las 4 funcionan para suspensiones disonantes, ¿ok? Ahora, no es lo mismo con suspensiones consonantes. Es muy diferente. Las suspensiones consonantes tienen el conflicto. Tengo que borrar, ¿sí? Así que se van a tomar una captura, es ahora o nunca. Ya, borre. Bien, gracias. Se complican las suspensiones consonantes por lo siguiente. Yo puedo tener, por ejemplo, no sé, estoy especulando, ¿no? Si yo tengo esto, ya establecimos que son suspensiones. Creo que no está. Maestro, creo que no se ve. Ya. Excelente, ya reaccionó esta onda. Si tenemos esto, es una suspensión consonante que ya establecimos que no es forzoso ornamentar. ¿Sí? Ahora, si de todos modos hubiera que ornamentarlas, ya sea porque ustedes quieren o porque yo los obligo en la instrucción del ejercicio, Dale. tendrían que encontrar la manera de ornamentarlas. Entonces el procedimiento es exactamente el mismo, encontramos la suspensión, la reducimos a la mitad y entonces en el espacio que nos queda vamos a hacer las ornamentaciones. Entonces dense cuenta que los bordados no sirven. Los bordados no sirven para ornamentar suspensiones consonantes, porque si yo hago bordado superior sobre la nota suspendida, se queda desconectado el bordado por un salto. Y si yo hago el bordado inferior sobre la nota de resolución, también se queda desconectado por saltos. Entonces, las ornamentaciones por corcheas no sirven para las ornamentaciones de consonantes. Sí, las suspensiones consonantes siempre tienen que ornamentarse con negras, porque son las únicas que lo permiten. En este caso, probablemente la suspensión viable o indicada sería la anticipación, ¿no? Porque, bueno, es el salto, pero es el mismo salto que ya había de por sí. Es decir, no estamos haciendo nada mal o nada incorrecto, porque es el salto que ya estaba de por sí cuando solo eran blancas. Solo estamos adelantando ese salto, ¿no? Si tuviésemos otro ejemplo, vamos a pensar, por ejemplo, se me ocurre esto. Esto, por ejemplo, que yo tuviera octava sexta. Entonces aquí, pues lo mismo, o puedo hacer la anticipación, o puedo hacer, por ejemplo, el salto consonante, ¿no? Maestro, me queda una duda. ¿El salto consonante es tanto a una consonancia como el salto debe ser consonante? De preferencia, sí. Es decir, es un poco complejo, o sea, tendríamos que revisar en qué casos no es de esta manera, ¿no? Simplemente al saltar de una consonancia a otra, es muy probable que ese salto en sí sea consonante. Tal vez, o sea, incluso las cuartas, recuerden que las cuartas melódicas también son consonantes. Tal vez el único conflicto que podríamos topar no son, por ejemplo, los tritonos, ¿no? A lo mejor. Porque saltos de séptima difícilmente van a tener saltos de séptima y que les quede consonante el intervalo, ¿no? Entonces, y la segunda no es un salto, ¿no? Entonces, sí, digamos, o sea, sí debe, pero digamos, creo que no debe ser una preocupación eso, salvo los tritonos. Ok. ¿No? Bueno, y entonces ya está, ¿no? Es decir, para una suspensión consonante no es viable o sea, suspensiones consonantes en general, no son viables las corcheas porque normalmente las suspensiones consonantes saltan,
¿sí? Entonces esos saltos son los que nos desconectan por completo los bordados. Sin embargo, sí hay una ornamentación consonante concreta en la que podría funcionar. Es decir, simplemente tener esto, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo, perdón? y de ese ejemplo de ese ejemplo que tenía anteriormente, o sea, ornamentación te pueden hacer saltos y no necesariamente compensar con grado conjunto por el simple hecho de que es una ornamentación. Perdón, Paula, no te entendí nada, se cortó muy feo. No sé si fui solo yo, pero no entendí nada. No, sí se cortó bien feo. Ok, otra vez, por favor. No, es que como que el internet está... Sí, te sigues cortando, Pau. Si quieres, escríbelo en el chat y te leemos. Exacto. Sí, que Te sigues sí, cortando. o sea, en ese ejemplo anterior había un salto. Bueno, ok, ok, ok. Sí, Los escríbelo problemas, mejor en el chat. Escríbelo mejor en el chat. los problemas de la vida online. Sí. Sí, dime, Daniel. ¿Qué es el amor? En la que quieras. Sí, claro. Sí, o sea, si eso está en clave si eso está en clave de sol, podemos anticipar con un re, claro, sí, sin problema. Sí, o sea, otra vez, sí, no pasa nada, está bien. A ver, vamos a ver. Bueno, todavía no pone Paola su conflicto, entonces lo que decíamos es que en este caso es el único en el que tenemos dos consonantes pegadas y entonces solamente aquí es donde podría funcionar los bordados, ¿no? Porque aquí sí están pegadas las consonantes. ¿Ok? Entonces, la idea es que observen en qué momentos pueden utilizar ciertas ornamentaciones y en qué momentos no. No ponerlos a lo loco. Simplemente es decidir de manera inteligente dónde puede funcionar y dónde no puede funcionar, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Ese sería el otro tipo de bordado, ¿no? Y este sí funcionaría. Aquí sí, claro, porque no hay desconexión por tal, sí están pegadas. Sí, no. Claro, la cuestión es que no queden desconectados por saltos. Es decir, ustedes pueden ahora sí que utilizar el proceso mental que ustedes prefieran, es decir que en las consonantes no se puede solamente en sexta, quinta, o observar en qué momento. O sea, yo creo que un poco es tener pues todo a la mano, ¿no? Es decir, estar más o menos consciente de los movimientos, observar las líneas y sobre eso decidir. Eso creo yo que es lo mejor. Sería cualquier tipo de bordado entonces. En este caso sí, también. Sí, cualquiera es viable. Está claro porque hasta el salto consonante es perfectamente viable, ¿no? Hacia la tercera. Sí, es correcto. ¿Algo más? ¿Alguien más? Paola, ¿no escribiste nada? Pero, en fin. Bueno, entonces, tengo acá arriba. Ay, se sigue cortando. Es que Sí, allá el internet, como está en Cancún, entonces creo que es por lo de la Por la tormenta, sí. ¿no? Por Celta, Z, no sé cómo se llama. Zetas. Z, Celta. Z. ¿A quién se le Z, ocurrió Z, Z, llamar? gas. Es que ¿a quién se le utilizó a utilizar el Bueno, alfabeto es griego? que lo estoy escribiendo, por eso me estoy tardando mucho. Ok. no.
qué flow tiene esa. Sí, hay que usarlo como filtro para nuestras mezclas. Exacto, es así, compadre. Zeta, huracán. En fin, bueno. Ya está. Entonces la idea es ahorita creo hacer un ejercicio, bueno, guiar un ejercicio y ya está, ¿no? Nuestra clase acaba 11:30, son 10:40, nos quedan, es decir, otros 45 minutos. Vamos a hacer un ejercicio y ya está. Y ya a partir de la siguiente clase vamos a empezar a trabajar.